Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta nueva jornada del educador católico. Agradezco su presencia. Los invito a que sea, como siempre, una reunión de formación y de celebración. En nombre de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica, les agradezco a los 2.350 inscritos y a todos los que se van a sumar por YouTube a esta nueva jornada. Espero que sea para pensar, para crecer, para reflexionar, en un tiempo que es distinto, pero que siempre será con fidelidad de la identidad. Tengan todos ustedes una muy buena jornada del educador católico. Alegría, quería compartir con ustedes este momento en que se están celebrando los 20 años de encuentro de los docentes católicos de las escuelas de gestión eclesial y también muchos docentes y trabajadores de la educación de gestión estatal y privada. Desde el Consejo Católico para la Educación, expresarles el agradecimiento de parte de las juntas diocesanas que conforman este consejo, principalmente a los educadores, a cada uno de ustedes, donde se ha visto el gran desafío que han tenido en este tiempo de cuidado social y pastoral, como es el lema de esta jornada, y lo vienen realizando con esmero, entrega, y se ha visto de manifiesto la vocación de entrega, caridad y solidaridad. Se pone de manifiesto esta entrega, esta alegría de saber que también tienen el reconocimiento de las familias, y que en el medio de la incertidumbre, que es lo más cercano que tenemos, en medio de las dudas, de los miedos, han tenido ustedes también la posibilidad de hacerles llegar a los chicos, a los jóvenes y a la familia el deseo de que se encuentren profundamente con el Señor Jesús, que es la única certeza, su palabra, su auxilio a través de la oración, y pidiéndole a la Virgen en su asunción a los cielos que nos anime a todos en la esperanza de salir adelante en este tiempo y de poder llevar a todos la alegría del Evangelio. En el Día del Educador Católico que celebra acá la Arquidiócesis de Córdoba y la provincia, coincidente con la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, desde la Dirección General de Institutos Privados queremos llegar con nuestro cálido y cercano saludo, deseándoles una jornada colmada de bendiciones y esperando que ustedes sean verdaderos testimonios en la sociedad de los valores fundamentales que debemos sostener, como son la verdad, como son el bien, como son la belleza, como son la solidaridad, y sobre todo sosteniendo y comprometiéndose como educadores católicos con las políticas de Estado, como es cuidar, entre otras cosas, la sana convivencia en las instituciones, cuidar las trayectorias de nuestros estudiantes para que ingresen, egresen y egresen de las mismas, y para que todo el mundo y todos los estudiantes, al ver a cada uno de ustedes, sean verdaderos modelos y ejemplos que tiene la vida sentido ser vivida en profundidad y vivirla con otros. Así que les deseo que pasen y vivan un feliz Día del Educador Católico. Bueno, buenos días a todas y todos. Espero que puedan pasar una buena jornada del Educador Católico. De mi parte, mi principal objeto en este saludo es darles un abrazo a la distancia virtualmente, que recuperemos un par de ideas que ahora se han hecho evidentes nuevamente. La importancia primordial del vínculo en la escuela, la importancia primordial del vínculo para dar clase, en nuestro caso fundamentalmente, pero también en la construcción de lo comunitario. Y en segundo lugar, no dejar de perder nunca de vista la necesidad de
Cuando hablamos de educador católico, no importa en qué instancia uno se encuentre en relación a la fe, la necesidad de tomar el modelo de Jesús como pedagogo. No cualquier cosa es educación católica, no cualquier institución es una institución católica. Tampoco puede ser que lo que anime nuestra institución sea incluso a veces un concepto de superioridad de clase. Lo único que es válido para animar el funcionamiento y la propuesta de una institución educativa católica es que sigamos el modelo educativo de Jesucristo. Y para eso se requiere una lectura atenta en clave pedagógica. Yo los invito a que puedan hacer en su vida personal, en su vida comunitaria, en los pequeños equipos, lectura de los textos del Evangelio pensándolo en clave pedagógica. Espero que esto nos sirva a todos y nos mantenga para sostenernos en tensión educativa. Un abrazo. Buen día queridos hermanos docentes, buen día autoridades de la JAEC y de FAERA. Mi nombre es Guillermo Buitrago, soy miembro del Consejo Católico para la Educación y en esta oportunidad en que celebramos el 20 aniversario del Día Educador Católico, querré dejarles un breve mensaje de agradecimiento a todos los docentes. Un agradecimiento por el enorme esfuerzo realizado en tan poco tiempo, en tan breve tiempo, en convertir contenidos, programas, objetivos educativos de la modalidad presencial a la escuela en casa. La verdad que nuestras felicitaciones y el agradecimiento de parte de las familias y de los alumnos. Que tengan un bendecido día. Su Santidad Francisco saluda cordialmente a los organizadores y participantes de la Jornada del Educador Católico que se celebra de forma virtual a causa de la presente pandemia el 15 de agosto y se une espiritualmente a las escuelas parroquiales, congregacionales y diocesanas que en este día invocan a la bienaventurada Virgen María como madre y maestra de vida cristiana. Asimismo, el Santo Padre los invita a seguir fortaleciendo, mediante el Pacto Educativo Global, los lazos de unión con las familias y las autoridades públicas, con los distintos agentes educativos y los demás interlocutores sociales presentes en esa iglesia particular, de modo que las nuevas generaciones se formen y aprendan a trabajar en equipo para sacar adelante un proyecto común fundado en el respeto, la acogida y la disponibilidad, y en el que nadie se siente excluido ni marginado. Con estos sentimientos, el Papa Francisco, a la vez que suplica que recen por él y por su servicio al santo pueblo de Dios, invoca en este año que se celebra el 450 aniversario de la fundación de esa arquidiócesis de Córdoba, la intercesión de San José Gabriel del Rosario Brochero y de la Beata Catalina de María, ejemplos de entrega en la educación y la propagación de la fe, y les imparte, complacido, la implorada bendición apostólica. Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos y a todas los que están participando. Bueno, como ustedes han visto, no han sido menores las dificultades, pero al menos estamos en este momento comunicándonos en esta jornada dedicada a los desafíos de la educación en tiempos de cuidado social y pastoral, nuevos modos de ser y hacer escuela. Como decía el padre Eduardo, se me ha confiado la tarea de recuperar y retomar el rico documento de nuestra arquidiócesis de Babel a Jerusalén. Dos imágenes potentes, dos imágenes cargadas de muchos significados.
Por ello nos resulta sencillo desentrañar toda la riqueza y la fuerza del relato. Cuando hablamos de Babel, de este relato bíblico, que por cierto tiene un carácter legendario, mitológico, estamos hablando de un relato que tiene una complejidad de sustratos históricos. Es un relato, en primer lugar, de carácter etiológico. Esto significa que trata de explicar el origen de algo, de dar cuenta del origen de algo. Pero también parece que recoge distintos estratos históricos de la vida de los pueblos. Posiblemente en este relato se esté planteando de alguna manera el traspaso de la civilización, de la humanidad, de una condición de cazador-recolector a una situación de agricultor, por lo tanto de nómade a de sedentario. Claramente entonces está allí en juego lo que era una vida más rural y también una vida en conglomerados humanos, incipiente o en mayor desarrollo. Entre esos estratos históricos posiblemente el relato esté implicando allí los cultos antiguos y los templos antiguos. Hay una dimensión también etimológica. Detrás de la palabra Babel está el condimento de la confusión de lo distinto. Pero entre toda esa riqueza que tiene el relato de carácter legendario, no podemos caer en la simplicidad de pensar que se trata de un relato inocente, ingenuo, infantil. Todo lo contrario, el relato legendario tiene una fuerte carga crítica. Y esa carga crítica tiene componentes sociales, culturales y finalmente teológicos. Ese es el punto, porque allí en el relato de alguna manera se deja entrever que esa construcción que el hombre pretende realizar para unificarse, para reunirse, para estar juntos, es expresión de una soberbia del ser humano, que se desentiende totalmente del plan de Dios. Quieren reunirse todos juntos en un mismo espacio, en un mismo lugar, transgrediendo la enseñanza, el mandato divino de id y multiplicaos por todo el mundo. De tal modo que detrás de Babel está en juego la soberbia del hombre que descuida el mandato divino y pretende construir una sociedad, una ciudad, a espaldas del sueño de Dios. Por eso Babel representa soberbia, confusión, dispersión, conflicto, indiferencia. Y cuando estamos pensando en este camino de Babel a Pentecostés, estamos hablando quizás tanto de dos lugares, ni siquiera de dos estados consolidados, sino más bien de dos polos en tensión, en donde están en juego en ambos relatos la cuestión de lo uno y de lo múltiple, tan caro al pensamiento griego y tan presente en todas las culturas. Lo uno y lo múltiple, la riqueza de la diversidad y la unidad, una tensión que no se debe suprimir, una tensión que habría que habitar. Por eso cuando pensamos Pentecostés pensamos en un relato en donde lo que está en juego es el ser humano tocado por el Espíritu de Dios, habitado por el Espíritu de Dios. Y entonces ese Espíritu se hace origen de comunión, de solidaridad, de fraternidad, de comunicación, de sinodalidad. Por eso, plantearnos en esta tensión y en este camino de Babel a Pentecostés significa querer insertarnos en el sueño de Dios para la humanidad. Id y multiplicaos, habitad toda la tierra. Hoy nos suena el universo entero. Por eso, ponernos bajo la fuerza unificadora
que sostiene la diferencia de las lenguas y de la cultura, que es la figura de Pentecostés, nos pone ante el desafío de ser un educador católico o un educador pentecostés. Porque católico y pentecostés son en buena medida sinónimos. Lo católico, la universalidad, la riqueza de la diversidad se plasma en esa figura de Pentecostés. No pacifiquemos Pentecostés con la idea de que todos entendían el mensaje. También hay lío en Pentecostés, hay lío de diversidad, hay lío de culturas, pero un lío que finalmente encuentra un punto de confluencia en la buena noticia de Jesús. Pero también Pentecostés nos habla de una iglesia, de una comunidad eclesial que no tiene una identidad cerrada, clausurada y confrontada con lo diverso, con la diversidad. Más bien Pentecostés es justamente la fiesta de la diversidad. Tengo la gracia de estar participando en estos 2 últimos años en un proyecto de investigación internacional, propiamente intercontinental, titulado Vaticano II, Legado y Mandato. Y este carácter intercontinental del proyecto no es por mera ambición, sino porque se quiere reflejar de qué manera ese evento extraordinario que fue el Concilio Vaticano II para la Iglesia en el siglo XX y para la Iglesia del siglo XXI, lo que se quiere mostrar es de qué manera el Vaticano II impactó en las iglesias, en las regiones, en los distintos continentes. ¿Cómo suena un recibir y comentar el Vaticano II en África, en Asia, en Norteamérica, en América Latina y el Caribe? La iglesia del siglo XXI es una iglesia en la cual la pluralidad y la riqueza de la diversidad debe reconocerse y debe mostrarse. Por eso los invito a pensar, a soñar y a imaginar la iglesia del siglo XXI. Cuando les digo soñar, no es para que entren en sueños en este momento, pero los sueños en la historia de la salvación están presentes casi en cada momento importante. Ustedes recordarán que Adán fue puesto en un sueño profundo y de allí surgió Eva. De tal modo que esa primera diversidad en las riquezas de la humanidad viene de ese sueño. Pero también reconocemos el sueño de José y la importancia de ese sueño para la obra salvífica fundamental de la concepción y del nacimiento de Jesús. También recuerdo en este momento a Martin Luther King en su marcha de Washington emblemática, que comenzó en el pronunciamiento de su discurso: yo tengo un sueño. Por eso pensemos Pentecostés como un sueño y como muchos sueños que queremos tener. Por eso me parece que podemos sintonizar fuertemente como Arquidiócesis de Córdoba con la exhortación del Papa Francisco después del Sínodo de la Amazonia, en donde el Papa Francisco sueña varios sueños para la Amazonia. Deberíamos preguntarnos cómo hacemos el Pentecostés católico como sueño de Dios para la humanidad, con Dios para la humanidad, en las comunidades educativas y como comunidades educativas. No es posible plantear recetas ni fórmulas para todos. Por eso quisiera encontrar la manera de que nos inspiremos mutuamente. Cómo ser educador pentecostés, cómo ser colegio pentecostés.
Y me parece que una figura que está en el documento, y creo que es central, nos orienta en primer lugar. Es lo que el documento recupera y denomina la mística de los ojos abiertos. ¿Cómo me gusta? Qué potencia que tiene esta imagen, pero qué luminosa que es. Porque cuando pensamos habitualmente en la mística, e incluso a veces las místicas orientales nos llevan a esa idea, se trata de un cerrar los ojos y entrar en contacto con la divinidad y olvidarse del mundo, del universo. Y esa no puede ser la figura de una mística cristiana. La figura de una mística cristiana solo puede ser la de una mística de ojos abiertos. Porque solo una mística de ojos abiertos, en donde la comunión con Dios vertebra y estructura la existencia, pero la comunión con los hermanos expresa la autenticidad, verifica la autenticidad del encuentro con Dios, es la única mística que es capaz de reflejar aquella respuesta de Jesús. Solo hay dos mandamientos importantes: el amor a Dios y el amor al prójimo. En este tiempo de pandemia, el Papa Francisco nos ha dicho: ahora nos damos cuenta que estamos todos en la misma barca y nadie se salva solo. Es hora de fortalecer los brazos de la fraternidad, de la comunión. Estamos en la misma barca. Muchas comunidades lo han comprendido claramente. Hemos experimentado con sorpresa que una iglesia aislada por la pandemia se ha convertido en una iglesia en salida, en comunidades con iniciativas de solidaridad, de preocupación social. Por eso, si el Papa pensó una querida Amazonia, los invito a que pensemos, imaginemos, soñemos una querida arquidiócesis de Córdoba en clave de Pentecostés. Miremos, por ejemplo, el primer sueño del Papa Francisco. Es un sueño cultural y el segundo es un sueño ecológico. Convirtamos los dos en uno solo. Pensemos en un sueño intercultural y ecológico. Miremos nuestra arquidiócesis de Córdoba. Al Papa Francisco le gusta mucho la imagen del poliedro. ¿Cuál es el poliedro cordobés? Es un poliedro multicultural, pluricultural. En la arquidiócesis está la ciudad, la gran ciudad y el campo, la industria y el turismo, la religiosidad y la laicidad. Otra de las riquezas de este poliedro es la música, el cuarteto y el folclore. El cuarteto, el folclore y el rock. La tierra cordobesa es una tierra de festivales, de recitales, de bailes. Es una tierra en donde los pueblos originarios están presentes, se manifiestan, ya sea los que históricamente pertenecieron a esta tierra, como la de los migrantes. En ellos hay riquezas culturales que son muy importantes. En Querida Amazonia, el Papa Francisco dice: en esa diversidad cultural, como en la diversidad de la vida, como en la diversidad de la creación, Dios se manifiesta y refleja algo de su inagotable belleza. Por eso, cultivar el encuentro intercultural no puede ser sino una tarea importante, una tarea fundamental. Ser sensibles a las culturas en riesgo, tomar conciencia de que nuestra racionalidad instrumental occidental
nos ha llevado a una cultura del consumismo y del descarte, hoy bastante peligrosa, del máximo rendimiento y, como le gusta plantear a Byung-Chul Han, a autoconsumirnos y a autoexplotarnos, en donde la meritocracia, teniendo su lugar y su valor, no puede ser la medida de todo. Por ello, dice el Papa Francisco, educar es el sentido de la mejor tarea que podemos dar. Esto es, cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover a las personas sin invadir. Y entonces, el sueño ecológico y el sueño cultural aparecen unidos. Y aparecen unidos también con la problemática social. Por eso entender la cuestión ecológica es entender que se trata de un entramado de vida, de vidas. Dice el Papa Francisco, la selva no es un recurso para explotar, es un ser, varios seres con los que relacionarse. Somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Le cortan las venas a la madre tierra. Por eso, educar será despertarnos el sentido estético y contemplativo que Dios ha puesto en nosotros. Un sentido estético y contemplativo que en esta cultura de la racionalidad instrumental puede atrofiarse fácilmente. Educar en una ecología sana y sustentable que implica cambiar personas que tienen que cambiar estilos de vida. El sueño ecológico para el Papa Francisco está íntimamente relacionado a un sueño social. Nuestro sueño, dice, es que la Amazonia, que integre y promueve a todos los habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Pero para ello, allá y acá, hace falta un grito profético y una ardua tarea, porque un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social. Es también en el fondo un planteo social. Por eso, escuchar el clamor de la tierra va de la mano de escuchar el clamor de los pobres. ¿Cómo hacemos para que el segundo sueño, el sueño social de la fraternidad y de la solidaridad, se vaya arraigando en nuestras vidas, en nuestra vida arquidiocesana? El Papa Francisco dice, tenemos que ir por el camino del diálogo social. El diálogo social que tantas comunidades han llevado adelante en mesas en donde actores de muy diversas intenciones, creencias, disposiciones se sentaron. Sin embargo, sobre este diálogo social, dice el Papa Francisco, si queremos dialogar, deberíamos hacerlo ante todo con los últimos. Ellos no son un interlocutor cualquiera a quien hay que convencer, ni siquiera son uno más sentado en la mesa de pares. Ellos, los últimos, son los principales interlocutores, de los cuales ante todo tenemos que aprender, a quienes tenemos que escuchar por un deber de justicia y a quienes debemos pedir permiso para poder presentar nuestras propuestas. Su palabra, sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo. Diálogo social que en la mesa de diálogo escucha principalmente a los últimos. En este tiempo que todos estamos viviendo
transitando, sufriendo. Hemos comprendido que el ritmo prefrenético de nuestra sociedad, de nuestra cultura, nos hace pasar con una cruda indiferencia frente a los más vulnerables. Hoy, caminando por la ciudad de Córdoba, me encontré entre muchos edificios de muchos pisos una casa de cartón. No solo los cartones tirados en el suelo para poder pasar la noche, una casa de cartón. Las comunidades hemos tenido una gran sensibilidad hacia esta situación de los más débiles. Y en el atlas de las creencias religiosas de la Argentina se pone de manifiesto que una de las cosas que se espera de la religión, de las religiones fraternizadas, no es otra cosa sino esa sensibilidad hacia los más vulnerables. Esa tarea social surge de la experiencia del encuentro con Cristo, de la alegría de la buena noticia. El compromiso social, la transformación social, son un lugar fundamental y una tarea para las religiones en la sociedad actual. Eso implica un doble ejercicio, una tarea de resistencia que implica un no rotundo como mensaje a toda la sociedad, un no rotundo a la cultura del descarte, del desecho, de los sobrantes. Y algo todavía mucho más importante, una proposición, un sí a la cultura de la creatividad social, de la economía solidaria, del diálogo social con escucha a los más vulnerables. Tenemos entonces que educar comunidades orientadas al diálogo social con gran sensibilidad y empatía por los graves problemas sociales que tenemos y que derivarán de esta pandemia. Finalmente, el Papa Francisco nos propone un sueño eclesial para nuestra arquidiócesis, un sueño eclesial de comunión y de sinodalidad. Un signo eclesial de comunión y de sinodalidad que, como lo hemos reflexionado, vivido y experimentado en el sínodo, es un sueño que comienza tomando conciencia de la importancia del primer anuncio. Esa importancia del primer anuncio que tenemos que volver a asimilar y que tenemos que volver a comunicar, y que el Papa Francisco sintetiza de esta manera. Es el anuncio de un Dios que ama infinitamente a cada ser humano, infinitamente a cada ser humano, que ha manifestado plenamente ese amor en Cristo crucificado por nosotros y resucitado en nuestra vida. Y de allí deriva una iglesia, dice el Papa Francisco, llamada a caminar con los pueblos. Qué sencillo que es la imagen, caminar. ¿Cuántas veces hemos caminado juntos? ¿Cuántas cosas se pueden hacer caminando, escuchando, alentando, orientando, animando? Ser una iglesia sinodal no es nada extraño, es caminar juntos con los pueblos, con nuestros pueblos, con nuestra gente, con nuestras comunidades. Caminar juntos es el acto sinodal fundamental. Este caminar juntos, este caminar intercultural,
este caminar en nuestro pueblo, con nuestros pueblos, nos lleva a un reconfigurar nuestra identidad cristiana, nuestra identidad católica, porque se reconfigura la propia identidad en la medida en que se escucha, en la medida en que se dialoga con las personas, en la medida en que se interactúa con las realidades concretas, con las historias y con la historia de un territorio. Por eso la Iglesia fue adquiriendo un rostro pluriforme en los distintos continentes, en las distintas regiones, en los distintos lugares. No solo en una perspectiva espacial, sino también temporal. Se va reconfigurando como Iglesia de Cristo, se va renovando, se va enriqueciendo. Por eso es que hemos visto que esta iglesia en pandemia es una iglesia que, estando aislada, se ha hecho una iglesia en salida. Por la acción social y comunitaria, coordinada en buena medida por nuestra pastoral social, pero por muchas otras iniciativas solidarias que simplemente las comunidades cristianas llevaron adelante. No puede haber otra iglesia que esa iglesia en salida, solidaria, sensible, empática, pero también una iglesia doméstica, una iglesia que rezó en el entorno familiar. Así comenzó la iglesia, en las casas, en las familias, sin grandes templos. Volvimos a ser la iglesia doméstica de las primeras décadas del cristianismo, incluso del primer siglo del cristianismo. Y las familias constituyeron redes de oración, redes de familia, redes de encuentro. ¿Cuánto necesitamos desterrar, enterrar la iglesia de la cristiandad, que se piensa a sí misma encumbrada en un lugar de poder en la sociedad, y darle lugar a la vida de la iglesia doméstica, de las iglesias de familia? Pero también la iglesia en pandemia se mostró en las redes sociales. De allí surgió una iglesia tiktoker, instagramer, youtuber, una iglesia no editada por los grandes medios de comunicación, una iglesia no distorsionada por los grandes medios de comunicación, una iglesia que pudo mostrarse en su diversidad, en su riqueza, en su alegría evangélica, en su fuerza testimonial, no solo en los jóvenes, sino en los adultos e incluso en los adultos mayores. He visto a la hermana Selfie hacer bailar a un convento en donde se rondaban los 70 años. Y esas mujeres testimoniaban una alegría de vida evangélica. ¡Qué frescura ese testimonio! Y por allí anda un cura sin filtro, y eso es un buen mensaje para la sociedad. Y anda otro que le llaman pallicura o lo que sea, en donde la alegría es el medio para comunicar el evangelio. Qué cosas tan lindas de la iglesia se vieron en las redes sociales. Nunca imaginé que en la iglesia había tanta creatividad, tanta riqueza, tanta autenticidad. Se mostró, se está mostrando una iglesia no editada por los medios de comunicación social. Vayan y vean cómo el padre Jorge Reinaudo responde a la acusación arbitraria, a veces injusta cuando es masiva y sin contemplaciones, de cura Violín. Una respuesta respetuosa,
con altura, tolerante, fraterna, transformadora. Una iglesia que no va a la confrontación, sino que propone su mensaje. Por eso yo creo que realmente hemos visto las golondrinas que nos anuncian una primavera eclesial, un tiempo nuevo, un reverdecer, una frescura que no reconocíamos, que no podíamos expresar, que no podíamos comunicar. Por eso los invito a que en este camino del Pentecostés, en este camino de una iglesia renovada, en este camino nos pongamos con confianza en manos de María, y voy a robarle y recuperar algo de la oración del Papa Francisco en Querida Amazonia. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Iglesia de Córdoba. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida. Reina tú entre nosotros junto con tu Hijo. En ti confiamos, Madre de la vida. No nos abandones en esta hora oscura. Bueno, muchas gracias a Jaek, al Padre Eduardo, y también muchas gracias a todos y a cada una de ustedes que, bueno, se han reunido y se han querido hacer presentes en este encuentro.